Hoy vamos a hablar sobre Molière, el misántropo. ¿De qué trata esta obra? Tenemos la suerte que la Alianza Francesa de Miraflores junto al ENSAT se han unido para realizar una obra de teatro que, miren, sin duda alguna, a pesar de los años transcurridos, tiene muchísima vigencia. Y quiero darle la bienvenida a Jean-Pierre Gamarra, director del Misántropo de Molière, en esta propuesta de estos tiempos para conversar. Jean-Pierre, ¿cómo estás? Bienvenido, cuéntamelo todo. Buenos días, Fátima. Bueno, un placer estar aquí y más que nada hablar del Misántropo, hablar de una obra maravillosa, hablar de un autor fantástico y de cómo poder regresar al teatro de tantos años atrás con la vigencia de hoy. Exacto, mucha gente diría, porque están realizando esta función conmemorando 400 años, ¿no es así? Así es, este año se celebran los 400 años del nacimiento de Molière y la Alianza Francesa, bueno, ha tenido a bien, digamos, homenajear su nacimiento con una de las obras más emblemáticas, además una de las obras que menos se ha representado en el Perú, y además es una obra cómica, es una obra que refleja muy bien la sociedad de nuestra época, que fue la misma sociedad en la que vivió Molière, y eso es lo interesante. Vamos a contarles un poco al público y ubicarlos en el contexto del momento en que Molière escribe El Misántropo, cómo era esa sociedad en la que él vivía y en qué etapa de su vida se encontraba. Bueno, Molière ha sido un escritor prolífico, escribió desde muy joven. Él además no solamente escribía sus obras, sino además era el protagonista de sus obras. Y escribía además por sus propias motivaciones. Y cuando él escribe El Misántropo, bueno, él formaba parte del mundo del teatro de la corte en Francia. Y él lo que hace precisamente en El Misántropo es criticar el modo de vivir de estos personajes de la corte bueno, que a él le parecían extremadamente absurdos, extremadamente ridículos, extremadamente hipócritas, extremadamente falsos. Y cuenta la historia de este hombre, el misántropo. El misántropo quiere decir la persona que odia a todo y a todos. Y él lo dice al inicio: odio a todo el género humano. Y bueno, comienza a él una especie de catarsis muy cómica, proliferando acerca de los comportamientos terribles de los personajes de la corte. Pero dentro de la historia está Celimena, que es el amor de su vida, y que Celimena forma parte también de esta corte, forma parte de estos modales, forma parte de estos vicios que componen a estos personajes. Y ahí viene su gran conflicto: cómo amar a una persona que representa todas las cosas que odias. Y bueno, y a partir de ese punto es que crece la historia. Ahora, en el estudio del texto, antes de tener ya el estreno, ¿qué es lo que como director te movió en este momento de tu vida, con toda la experiencia que tienes? Porque uno va leyendo los clásicos en cierto momento, pero luego lo relee o lo tiene que trabajar y aprende cosas. ¿Qué te dio Molière antes del estreno en el trabajo previo? Bueno, a mí Molière me ha dado tanto, porque yo estudié teatro clásico, yo estudié teatro lírico, y me acercaba muy poco a la comedia. Es decir, digamos, me acerqué muchísimo más al género dramático. Y fue a través de Molière que yo comencé a entender el género cómico y entendí el potencial que tenía, y principalmente Molière, porque Molière no escribe una comedia burda. Molière escribe comedias basadas en motivaciones muy profundas, en críticas explícitas. Y eso es lo que me alentó a aventurarme a la comedia inicialmente, y principalmente Molière, porque creo que encuentro mucho de Molière en mí. Creo que encuentro mucho de un artista inconforme con el mundo, un artista que siente que tiene tantas cosas que decir. Y claro, para los artistas es muy fácil decir las cosas a través del arte. Y creo que esa catarsis hizo Molière en sus mismos textos, escribir todo aquello que odiaba y todo aquello que le causaba desdén. Y bueno, y principalmente el misántropo, porque siempre me he sentido muy cercano al personaje. Ajá. Y creo que ha sido para mí muy fácil. La verdad ha sido muy fácil, porque ha sido reflejar un poco de mí en este personaje. Claro, y hay dos cosas interesantes, ¿no? Uno, que cuando tú te ríes de algo es porque te ha pasado o estás sintiendo lo mismo y te identificas, ¿no? Y esas risas espontáneas es porque, oye, yo también lo vivo, pero no lo quiero decir, ¿no? Y por otro Mm. lado, siento este rechazo que deberíamos de tener todos frente a la mediocridad
en tiempos modernos donde todo vale, todo es perfecto y todos pueden hacer todo, pero ¿lo hacen bien? ¿Han estudiado? ¿Han entregado? ¿Hay algo? No, es como que este Molière está tan presente en lo contemporáneo. Absolutamente. Es una obra que parece haber sido escrita hoy. Es una cosa increíble. Y cuando vengan a ver la obra, se van a dar cuenta además del virtuosismo en que está escrita. Los personajes tienen unos monólogos, unas partes larguísimas, bellísimas, además con un lenguaje florido, pero que es muy cercano y que el público lo entiende desde la primera palabra. Y precisamente es eso, precisamente es un ser humano criticando aquellas cosas que odia y efectivamente refleja mucho lo que vivimos hoy en día. Las redes sociales, todo nos hace merecedores de todo. Todos somos merecedores de un like, todos somos merecedores de un buen comento, un buen comentario, y eso es lo que critica precisamente al misántropo. Él dice en una frase maravillosa, estimar a todo el mundo es no estimar a nadie, porque la estimación se debe basar en cierta preferencia. Y precisamente estimar a todo el mundo es no dar valor a nadie. Y creo que esa es una frase fantástica que para mí fue una motivación interesante para crear todo el espectáculo. Claro, y eso te hace, me lleva a mí al Principito con su rosa y el zorro, ¿no? O sea, si todo es lo mismo, nadie es importante. Si no domesticas a alguien, lo que significa domesticar tu trabajo, domesticar una relación de pareja, domesticar una amistad o domesticar lo que vendes ante el mundo, entonces todo se convierte en algo muy banal. Absolutamente. Me has dicho una cosa fantástica. Yo acabo de hacer justamente El Principito, la ópera del Principito de Richard Portman en Colombia, en el Teatro Colombia. Hay una frase fantástica que le dice el zorro al Principito y le dice, ¿sabes cuál es la razón por la que tu rosa es tan especial? Es por el tiempo que le has dedicado a ella. Y creo que de eso se trata. Has dicho una cosa fantástica. Bueno, Jean-Pierre, hablando del tiempo que le dedicas a las cosas, estamos casi terminando esta pandemia, los tiempos son distintos, estamos tratando de hacer las cosas bien. ¿Cómo ha sido el manejo del tiempo para trabajar El Misántropo de Molière? Porque yo me imagino que te hubiera encantado tener un año de trabajo previo, pero los hechos reales son distintos. ¿Cómo te has enfrentado al tiempo? ¿Cuánto has tenido que utilizar? ¿Cómo lo has dividido antes del estreno? Bueno, yo he tenido la suerte de tener a los actores más responsables del mundo. Yo no vivo en Perú y vengo ocasionalmente para las oportunidades que se me presentan, que además valoro muchísimo, y yo les pedí a todos que comenzábamos ensayos 2 meses antes del estreno, pero que todos tenían que llegar con el texto aprendido, desde la primera palabra hasta la última. Y todo el mundo llegó a la primera lectura con un texto aprendido. Todos estos versos, bueno, convertidos en prosa en español, aprendidos absolutamente. Entonces empezamos a trabajar realmente desde el primer día. Esa fue la ventaja que tuve. Y bueno, ¿y cómo manejar el tiempo? Yo creo que todos los artistas hemos sentido una emoción tan grande de saber que podemos regresar al escenario, que todos han dado el 150% de sus energías y de sus tiempos para celebrar que estamos de regreso. Y creo que eso ha sido maravilloso. Eso ha sido maravilloso en los artistas, en los productores, en las iniciativas culturales, como aquí en la Alianza Francesa, y creo que esa misma emoción embarga también al público, esa emoción de regresar, de saber que somos libres nuevamente. Creo que esa emoción es la que ha logrado completar absolutamente el proceso maravilloso que ha sido el Misántropo. Uh-huh. Ahora, Jean-Pierre, los directores tienen, como yo digo, visiones, ¿no? Es decir, vienen imágenes por la cabeza y tienen que finalmente tomar decisiones, ¿no? Me voy a ir hacia este lado. ¿Cuáles eran las visiones estéticas de forma que tú veías en esta propuesta de Molière? ¿Qué es lo que finalmente estamos apreciando ya en las imágenes? Bueno, efectivamente yo tengo ciertas fijaciones estéticas, obviamente partiendo de la historia, partiendo del texto, partiendo de las palabras, partiendo de las impresiones del autor, las cuales afortunadamente en este caso yo compartía, entonces me podía permitir hacer una cosa fiel a mí y seguramente, quién sabe, fiel también al autor, ¿no? Pero para mí lo importante en este repertorio clásico es que los actores, y en este caso el director, tengamos una conciencia real del sonido que tienen estas palabras. Yo siempre les digo a los actores, el efecto especial de hoy lo podemos hacer en una computadora, lo podemos hacer con diferentes cosas, pero el efecto especial
de los textos de estas épocas están basados en las palabras, en las rimas, en el sonido, en la musicalidad del texto. Y yo les dije, van a ver que encontrando esa musicalidad, esa versatilidad en cómo emitir estos sonidos tan floridos, van a encontrar la realidad. Y en esa belleza, es precisamente en esa belleza del texto que yo he querido basar todo mi montaje. Y creo haber logrado un montaje que se aproxima a esa belleza, a ese virtuosismo que este tipo de teatro nos permite, más allá de que sea una comedia. Las comedias también son virtuosas, no solamente por la cantidad de texto que aprenden los actores, sino además por cómo podemos sublimar las cosas más terribles. Y eso es lo que Molière me permite, porque Molière tenía una fantástica capacidad de poder sublimar hasta lo más terrible de los seres humanos. Y escenas donde los personajes son absolutamente debatibles y absolutamente indignos, podemos encontrar una belleza sublime. Y ese era mi trabajo en este espectáculo, poder generar una belleza visual, poder generar una belleza energética, de acuerdo a lo que el autor me proponía y estas cosas virtuosas o desvirtuosas que hacían los personajes. Bueno, y qué importante en estos tiempos de WhatsApps y de emojis y de palabritas rápidas y de dejar de lado justamente la belleza del idioma, ¿no? La cantidad de palabras de manera armónica te van dando sensaciones, ¿no? No es lo mismo que yo te diga dos palabras a que te diga 20 para decirte lo mismo. Es como que te atrapa, te enamora, te seduce, y eso es lo maravilloso de la palabra, ¿no? La palabra en sí. Bueno, Jean-Pierre, vamos a hacer una pequeña pausa, te pido, y vamos a regresar para ya seguir hablando sobre la obra. Estamos aquí en Cuéntamelo Todo, hoy hablando de teatro. El Misántropo de Molière, con la genial dirección de Jean-Pierre Gamarra en la Alianza Francesa. Regresamos con más datos luego de la pausa. Estamos de regreso en Cuéntamelo Todo, hoy hablando sobre el Misántropo de Molière. Se está recordando los 400 años del nacimiento de este importante personaje de la historia universal, y justamente Jean-Pierre Gamarra es el director de la obra que se presenta en la Alianza Francesa. Jean-Pierre, tú nos contabas un poco de cómo era tu técnica de trabajo con los actores, ¿no? Y este pedido que aprendan el texto. En estos primeros días de conocimiento, ¿dejabas que ellos te hagan propuestas o siempre los has guiado de muy cerca? ¿Cómo es el trabajo en sí del ensayo en tu manera de hacerlo? Claro, efectivamente cada director tiene su modo de trabajar. Yo particularmente, como me aproximo usualmente a textos clásicos, es ahí que nace mi formación. Yo sí exijo que el texto llegue aprendido, al menos en su mayoría. Y obviamente vamos a un cronograma muy detallado para que el actor tenga el tiempo de repasar el texto antes de enfrentarnos a la escena. Y trabajando textos clásicos, el modo de aproximarse al texto es absolutamente diferente al teatro contemporáneo, o al menos lo debería ser, porque el modo de sentir es absolutamente secundario. Lo principal en este tipo de teatro es aproximarse al texto y dar la belleza de este texto. Es el sonido y es la emisión lo primordial. Si el sonido y la emisión no existe, todo lo que sintamos después es absolutamente banal. No sirve para nada, es puro sentimiento que no está conectado con las palabras. Entonces, ha sido un trabajo que tiene una primera etapa bastante externa, donde el actor tiene que recitar estos versos de la manera más correcta posible, y a partir de eso comenzar a interiorizar. Comenzar a interiorizar, obviamente, siempre respetando que la emisión del sonido es lo más importante, porque en esos textos todo está escrito, todo. Son textos que podrían recitarse y el público entendería todo. Entonces tienen un modo diferente de acercarse que el teatro contemporáneo. Claro. Ahora, el espacio, ¿cómo ha sido para ellos cuando ya han estado en los ensayos generales, el trabajo en el lugar exacto? ¿Así fue desde el inicio o llegaron al teatro al final? Bueno, yo tengo la suerte de colaborar con un escenógrafo fantástico, que es Lorenzo Albani, con quien he trabajado espectáculos de grande formato, de pequeño formato también, y que él entiende perfectamente lo que yo necesito, y yo tengo la fortuna de entender sus exigencias y juntos complementar un trabajo afiatado. Y los actores tuvieron desde el principio la idea del espacio, porque para mí eso además es muy importante, y la escenografía es además un espacio
que refleja a los personajes todo el tiempo. Hay toda una parte de espejos, entonces el personaje se está viendo, el público ve el reflejo del personaje en todo momento y los personajes nunca salen de escena. Entonces eso también crea un virtuosismo además, no solamente por parte de los actores, sino por parte nuestra, de la parte técnica, artística, porque tenemos que contar esta historia de 1 hora, 30 minutos, con los personajes siempre en el escenario. Un reto para nosotros, un reto para los actores, un reto para el espectador también, y ahí parte también el gran reto de ver hacia dónde el espectador tiene que dirigir la mirada. Además, es un espectáculo que cuenta esta historia de un modo contemporáneo. El mundo que se ve en el escenario podría muy bien ser el mundo de hoy en el texto, pero también desde el lado visual. Entonces, el público, yo tenía una gran pregunta en la cabeza si el público sentiría el choque de este sonido virtuoso de hace 400 años, viendo personajes absolutamente reconocibles desde el mundo contemporáneo, y creo que no fue un choque, creo que el público lo acepta de un modo fantástico. Los actores han logrado interiorizar este texto y hacerlo cotidiano dentro del virtuosismo de estas palabras. Y creo que el público disfruta esta hora 30 minutos de espectáculo, que no tiene intermedio, pero que pasan rapidísimo, que además nos confronta con efectos barrocos bastante interesantes, y que subrayan cada momento dramático de la obra. Y bueno, además de todo, están las risas, está la parte emotiva, y nada, creo que para el actor, retomando la pregunta que me hacías, ha sido fundamental, al menos en este espectáculo, enfrentarse al espacio real, porque tenía sus reflejos en todo momento en la escenografía. Pero además, en tu propuesta que nos hablas de la belleza de la palabra, del sonido, de esta armonía, también esta obra nos plantea lo que significa la luz en nuestras vidas, ¿no? Y tú ves estos claros oscuros que te hacen ir sintiendo cosas, y también en la propuesta, por ejemplo, del vestuario. Absolutamente. Sí, la luz ha sido un tema importantísimo para este espectáculo. Para mí la luz en general es un tema muy importante, porque la luz tiene que ser dramatúrgica. La luz es un lenguaje adicional. La luz no es un elemento que se pone en un plano y luego se colocan las luminarias y se encienden. La luz tiene una sensibilidad, la luz tiene una necesidad básica, que es contar y subrayar los sentimientos de los personajes o desvirtuarlos, pero tiene que tener una clara finalidad. En este caso, verdaderamente la luz adquiere un protagonismo bastante importante, siendo un espectáculo sencillo dentro de lo que es un espectáculo, porque es una comedia que además Molière no tuvo grandes pretensiones para el montaje. Estamos hablando de un teatro cómico en la corte. Pero claro, la luz para mí es una cosa fundamental, más que nada porque teníamos espejos en el escenario y era el espejo el que nos iba a decir hasta dónde podíamos llegar con la luz y qué podríamos hacer. Y bueno, sí, efectivamente fue un trabajo de filigrana poder conectar a los actores con la escenografía, con los reflejos del escenario, más la luz, que crea un lenguaje absolutamente diferente, pero que a mí particularmente me permite contar la historia, porque incluyo la luz como un personaje nuevo que se tiene que integrar y que los actores tienen que entender y tienen que relacionarse. Bueno, en estos tiempos de mucha luz para estar perfectos y salir muy bien en el TikTok, creo que nos das, ¿no?, una lección de que somos pues imperfectos y que ahí está la belleza, ¿no? Y que más bien debemos buscar la perfección aquí y en lo que digo, ¿no? Entonces creo que es una obra, como tú lo dices, que todos debemos de ver, porque esta propuesta tiene elementos nuevos que nos van a seducir, ¿no? Y el teatro debería de siempre ser esto. Yo te pido, Jean-Pierre, que hagas la invitación para que todos podamos ir a ver El Misántropo de Molière. Bueno, yo antes que nada quiero agradecer al elenco, quiero agradecer a Fernando Luque, que es nuestro misántropo, que es un Gran fantástico, actor. gran actor, y a Maranta Kuhn, que hace Celimena, que es una actriz fantástica, que además ha venido aquí con la experiencia francesa, porque ella, además de todo, ha trabajado en la comédie francesa. Entonces tiene el estilo francés que nos ha dado a todos un vuelo alucinante. Bueno, está Anaí Padilla, fantástica Anaí, Oscar Yepes, que es un fantástico actor con un manejo de verso fantástico, Alonso Cano, gran cómico, además es una luz en el escenario, y hay 3 actores
del ENSAT, junto a Diego Pérez, un fantástico actor nacional muy joven. Hay 3 actores del ENSAT, son coproductores de este espectáculo. Ángela Solís, Alejandro Tagle y Olga Costa, fantásticos actores con un futuro brillante. Y bueno, luego de agradecerles a ellos por todo, quiero invitarlos a ver El Misántropo. Vamos de jueves a sábado a las 8 de la noche en Alianza Francesa. Vamos solamente hasta el 10 de septiembre, así que quedan solo 3 fines de semana. Las funciones están siempre llenas, así que tienen que apurarse en comprar. El espectáculo es divertido, el espectáculo tiene esa ligereza que Molière necesita para entenderse y para que el mensaje sea claro. Se van a reír, probablemente van a llorar también y se van a afectar muchísimo por los efectos que propone el espectáculo. Bueno, Jean-Pierre, qué lujo de verdad que podamos ver tu trabajo y qué bonito este agradecimiento a tus actores, ¿no? Porque eso es un trabajo de equipo, es un engranaje y finalmente si falta uno, se cae todo. Gracias, Jean-Pierre, Exacto. y estaré por ahí visitándolos. Un placer conversar contigo y conocer tu trabajo. Fátima. Listo, bueno, Muchas gracias. Jean-Pierre Gamarra Adiós. hoy nos ha hablado de muchas cosas interesantes, ¿no? La belleza de la palabra. ¿Qué está pasando con nosotros? Cada vez utilizamos menos palabras. Cuando alguien nos manda un mensaje, tratamos de responder con un gesto y ya hemos dejado también de hablar por teléfono. Nos estamos olvidando de conversar, de sentarnos a tomar un café. La palabra tiene belleza y en esta obra y en la propuesta de Jean-Pierre Gamarra lo vamos a encontrar. Y lo otro que a mí me impacta es el manejo de la luz. Dense en cuenta ustedes cuando entran a casa y está todo apagado, lo que sienten. ¿Qué pasa cuando les hacen una sorpresa y prenden las luces y de pronto se alegran de ver a todos esos conocidos? O quizás cuando tienen una cita romántica y están con la luz de las velas hay un sentimiento especial. Pues la propuesta de Jean-Pierre Gamarra con El Misántropo de Molière nos lleva por estos caminos de las sensaciones, pero sobre todo de los sentimientos. Hacemos una...